Ben, moi brevemente, pois, como xa dixen, José Miguel Gastón é director dentro do 2015 do Instituto Navarro de la Memoria, instituto que, na miña opinión, de moitos especialistas, pois está a levar a cabo unha tarefa exemplar no que na recuperación, na xestión, na sinalización, digamos, no uso público dos lugares de memoria vencellados á historia recente, o pasado traumático e tamén á represión franquista. De maneira que, sen máis, penso que unha das persoas que mellor nos pode ilustrar sobre experiencias concretas. Doulle a palabra, eskerrik asko. Eskerrik asko. Se me oye bien, ¿verdad? Sí. Bueno, para mí es un auténtico placer. He hecho, de hecho, un viaje relámpago, porque estuve ayer en Ribesaltes y hoy estoy en Vigo. No os lo cuento para que daros pena, sino para deciros que allí en Ribesaltes hay un memorial que os recomiendo que visitéis, donde el gobierno francés ha invertido 37 millones de euros. Es un memorial impresionante donde, además de lo que es el propio edificio, recuperando lo que fue el campo de concentración de Ribesaltes, hay también un proyecto educativo por donde pasan aproximadamente 80.000 personas, 80.000 jóvenes al año. Y también estuvo el director del campo del Emil, que fue una antigua tejería, y presentó su propuesta por la que pasan también pues, entre 20.000 y 30.000 jóvenes al año. Es decir, son experiencias de, como bien magistralmente ha contado José Manuel, de diferentes caminos que se toman en torno a la memoria. Y no sé si daros un poquito más, alguna ventana de oportunidad para reflexionar. En el caso de Navarra, voy a contaros un poquito cómo se está desarrollando el tema de los lugares de memoria. Es una experiencia, dejando de lado todo lo que es el ámbito teórico que ya se ha explicado. Voy a intentar situar un poco cómo hemos desarrollado en Navarra la ley de lugares de memoria que tenemos. Pero hay una cuestión que, antes de entrar en la presentación, sí que me gustaría también destacar. Espero que el año que viene, el 20 de noviembre del 2025, en el corazón de Pamplona, en la plaza de Navarrería, justo donde en San Fermines antes los guiris se tiran desde una fuente al suelo, antes les cogen sus compañeros, frente a esa fuente hay un palacio, que es el Palacio del Marqués de Rozalejo, que se va a convertir en la sede de la Dirección General de Memoria y Convivencia y del Instituto Navarro de la Memoria. Es el corazón de la vieja Iruña vascona, de la ciudad romana y de la ciudad en estos momentos. Es decir, lo que es la memoria en el caso de Navarra, lo que son las políticas públicas de memoria, podríamos decir que si ya están en la centralidad del espacio público, a partir del año 2025 van a estar todavía mucho más en esa centralidad. De tal manera que espero que lo que se lleva trabajando desde el año 2015, fruto de un trabajo que lleva desarrollándose largas décadas, en el caso de Navarra, en el movimiento asociativo, pues a partir de este año 2025 pues consideremos que puede estar en esa centralidad del espacio público. Y eso quiere decir que tiene una virtualidad y sobre todo tiene una concreción, es decir, que se están desarrollando políticas públicas de memoria con inversión presupuestaria aprobada por el Parlamento que garantiza su viabilidad durante el presente y esperemos que en el futuro. Bueno, la fotografía que tenéis ahí delante es una fotografía del Parque de la Memoria de Sartaguda, que es un pueblo, de apenas 2.000 habitantes, que fue masacrado durante el verano caliente del 36 y se acabó llamando el Pueblo de las Viudas. Y es un pueblo donde hay una asociación, la Asociación Pueblo de las Viudas, y en el año 2008, es decir, no hace tanto, se inauguró un parque, que es el Parque de la Memoria de Sartaguda, con la inestimable ayuda de varios escultores, entre ellos la escultura que aparece ahí, que es una especie de hermanamiento entre dos personas que van a ser fusiladas, es José Ulibarrena, José Ramón Anda, también participó Bernardo Achaga, Pablo Antoñana y otros escritores que dieron su testimonio y que dieron su obra al parque. Un parque en el cual todos los años, en abril, el Instituto Navarro de la Memoria organiza, como veremos un poquito más adelante, aunque de forma así rápida, un encuentro intergeneracional de la memoria, donde participan, lo tenéis ahí de espaldas, Ángel Osés, por ejemplo,
y a su derecha aparece pues, Íñigo, que es un profesor, Íñigo, y Ángel es un miembro de una asociación de memoria histórica, en este caso de Andosilla, que es un pueblo cercano y que también pertenece a la Ribera Alta, que fue masacrada brutalmente durante ese verano caliente del 36 y en los meses siguientes. Este encuentro intergeneracional es parte del programa de Escuelas con Memoria que se desarrolla en los lugares de memoria histórica que hay en Navarra. Y es un encuentro que para mí como docente, además de historiador, pues tiene un significado especial, ya que se produce un diálogo entre las diferentes generaciones en un lugar de memoria que es emblemático para la sociedad navarra y que os recomiendo también que lo veáis, porque es un sitio precioso, tanto el sitio como lo que representa. De hecho, es el parque al sur de Europa más importante que hay en Europa. Vamos para adelante. Bueno, continuamos. Por situaros un poquito, tampoco quiero bombardearos con datos, pero Navarra en sí misma, lo titulo, es un lugar de memoria. Pero también tiene un elemento que le acompaña, y es que Navarra fue el lugar donde estaba destinado el general Mola y, por lo tanto, Navarra fue el origen, en parte, del alzamiento nacional, de la sublevación. Navarra no tuvo frente de guerra, y esto es importante que lo tengamos presente, y pese a todo, la violencia que se produjo en retaguardia fue brutal. Ahí os he puesto una fotografía de lo que es el 19 de julio, en la Plaza del Castillo, justo en el momento que se ha producido ya el alzamiento nacional, donde las tropas militares y sobre todo las paramilitares de los requetés carlistas y de los falangistas se están manifestando y mostrando todo su apoyo a la sublevación. Debajo aparece una fotografía que son pues, una sucesión de pequeñas florecitas que se fueron colocando en una de las 233, podríamos decir incluso que casi hemos llegado ya a 250 fosas que salpican el territorio navarro. A la derecha aparece un mapa, que es el mapa que hay en el portal del mapa de fosas de Navarra, donde aparecen las diferentes fosas que hay, donde se han recuperado, donde se piensa, porque todos nos han recuperado, que existen en torno a 3.000 personas asesinadas. No asesinadas tras el golpe de Estado del 36, porque luego muertos en cautividad y otro tipo de represión pues nos llevaría a la cifra de 3.526, que es la que estamos manejando en estos momentos. Por lo tanto, Navarra, que no tuvo frente de guerra, es una provincia o es una comunidad o un territorio donde las sacas fueron frecuentes, no solamente durante el verano caliente del 36 y en los meses siguientes, sino que se mantuvo durante mucho más tiempo. Incluso cuando en algunas partes del Estado español o el régimen franquista intentó dulcificar, mostrando una cierta bondad, pues en Navarra siguieron esas sacas, siguió esa represión brutal durante muchos meses. E incluso luego, como tenemos la fuga del fuerte de San Cristóbal, a la que después volveré el 22 de mayo de 1938, pues todavía durante ese tiempo las fosas siguieron sembrándose por todo el territorio. La respuesta a esta violencia en el caso de Navarra fue la memoria. Es decir, Navarra durante muchos años vivió en silencio, como en todas las comunidades y territorios españoles. La memoria se mantuvo en el seno familiar, eso es conocido y se ha dicho y escrito mucho al respecto. Como decía quien me ha antecedido, incluso durante la transición el pacto del silencio es el que se impuso, pero en el caso de Navarra yo creo que también en otros territorios, pero en Navarra, repito, hubo una respuesta muy intensa a esa desmemoria. Y esa memoria familiar se fue imponiendo en algunos momentos, incluso en el propio franquismo, en torno a 1959, cuando se van sacando los cuerpos para nutrir el Valle de Cuelgamuros, el Valle de los Caídos. En el caso de Navarra hay algunas exhumaciones significativas para impedir que esos cuerpos acaben en el Valle de Cuelgamuros. Probablemente la Sima del Raso, que es un lugar donde se arrojaron 9 cuerpos en la Sierra de Urbasa, ahí en Navarra, en la zona de la Sacana, sea de los primeros monumentos que se construyeron recordando, rememorando la memoria de las víctimas del franquismo. Es un hito, sin más. El verdadero hito va a ser, sin embargo, a partir de 1978-1980, cuando se desarrolla en Navarra, también en La Rioja y en Extremadura, pero sobre todo en Navarra y en La Rioja, lo que es el movimiento de las exhumaciones tempranas. Es el momento en el cual, una vez muerto Franco,
en muchos de los ayuntamientos de la Ribera de Navarra se produce una especie de comisiones, o surgen comisiones vecinales que en principio surgen por impulso de varios sacerdotes, entre ellos el padre Vesperinas, en un pueblo que se llama Marcilla. También aparecen personas como Josefina Campos, que vive en Peralta, o sobre todo José María Jimeno Jurío, que es el gran referente a nivel de investigación, que van yendo por pueblo, organizando comisiones vecinales que van a llevar a cabo ese proceso de exhumaciones tempranas para sacar a todas las personas y llevarlas, tras un homenaje que se hace multitudinario en cada pueblo, al cementerio de esos pueblos y allí alojarlas o reinhumarlas en panteones municipales, que se van a convertir durante muchos años en auténticos lugares de memoria y que siguen siendo todavía en los pueblos de la zona de la Ribera, fundamentalmente, lugares de memoria. Pasa el tiempo y hay otros sitios que yo me gustaría recordar, por ejemplo, la Sima de Ocho Portillo, también en la Sierra de Urbasa. En 1980 se colocó una escultura a iniciativa de los ayuntamientos de la zona, una escultura de José Ramón Anda, donde cada primer domingo de septiembre se sigue celebrando desde ese momento un homenaje en recuerdo a esas personas. Personas que, dicho sea de paso, han sido identificadas gracias al banco de ADN que el Gobierno de Navarra tiene. La última de ellas todavía estaba en casa de la hija y fue ya reinhumada definitivamente este viernes 27 de septiembre. En el año 2003, el Parlamento de Navarra aprobó una declaración en reconocimiento y reparación de las víctimas del franquismo. En el año 2008 hubo una iniciativa preciosa que se llamaba el Autobús de la Memoria, un autobús que hasta ese momento, un tanto vintage, pertenecía a los movimientos sociales de Navarra, que se unió o que se sacó de los hangares y en ese autobús se fueron montando la mayor parte de las asociaciones memorialistas de Navarra. Hago un inciso, en Navarra tiene decenas y decenas de asociaciones memorialistas, marcadas en algún caso ideológicamente y en muchos momentos enfrentadas y en otros momentos asociadas. En este momento, año 2024, con el tema del Monumento a los Caídos, hay una cierta unificación del movimiento memorialista para intentar dar respuesta a esa necesidad. Entonces, el Autobús de la Memoria participaron todas las asociaciones prácticamente y fueron recorriendo los pueblos, recuperando, rememorando la memoria de los vencidos. Y aunque no fue la consecuencia natural, pero sí participó en ello, ese Autobús de la Memoria podríamos decir que su última parada fue el Parque de la Memoria de Sartauda, que fue inaugurado en mayo del 2008. Y ya en el 2013, pues el Parlamento de Navarra aprobó la Ley 33/2013 de reconocimiento y reparación de las víctimas del franquismo. Bueno, brevemente, el Gobierno de Navarra, a partir del año 2015, cambió. Hubo unas elecciones y en ese momento lo que habían sido los sistemáticos gobiernos de UPN, de Unión del Pueblo Navarro y de la derecha en Navarra, pues decayó. Y fue un gobierno de coalición progresista el que se impuso en las elecciones del 2015. Y en ese momento, dentro del Gobierno de Navarra, se apostó firmemente por la implementación de políticas públicas de memoria. Y se creó un departamento, que se llamaba el Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales, que en estos momentos se llama Departamento de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera, donde había una dirección general, en su momento Dirección General de Paz, Convivencia y Derechos Humanos, que ahora se llama Dirección General de Memoria y Convivencia, que aprovecho también para deciros que tiene rango de vicepresidencia segunda, es decir, la consejera de Memoria y Convivencia es vicepresidenta segunda del Gobierno y desde mi punto de vista tiene un significado especial y que dentro de esta dirección general pues aparecía la memoria con el Instituto Navarro de la Memoria y también un servicio de convivencia y derechos humanos que trabajaba en otros ámbitos relacionados con la vulneración de derechos humanos. Esta estructura que se creó en 2015 perdura en la actualidad, 2024, y considero que tiene visos de continuidad. Y, de hecho, la apuesta que en el 2018 se hizo por la rehabilitación del Palacio del Marqués de Orzalejo, en la Plaza de Navarrería, como os decía, significa que hay una apuesta firme de que en ese lugar se implementen las políticas públicas de memoria y que desde ahí irradien a toda la sociedad navarra. El Instituto Navarro de la Memoria es un organismo público que tiene, por decirlo de alguna forma, o de forma muy simple, varias funciones. Por una parte, la preservación del patrimonio de la memoria,
Surge en mayo del 2018 con un decreto foral. Además, se encarga de la elaboración de informes que en ocasiones se hacen con la Universidad Pública de Navarra, con el Fondo Documental de la Memoria Histórica de Navarra, y en ocasiones también los encargamos nosotros mismos, en función de las necesidades que vayamos teniendo. Y sobre todo de lo que se va a encargar es de la divulgación de la memoria. Divulgación de la memoria a la ciudadanía navarra en general y, sobre todo, a las nuevas generaciones, a través del programa de Escuelas con Memoria. El marco normativo, ya me refería anteriormente, es la Ley 33/2013, conocida vulgarmente como Ley de Memoria Histórica, es mucho mayor el desarrollo, y luego también la Ley 29/2018, de la que vamos a hablar un poquito ahora, que es la que nos interesa hoy, que es la de Ley de Lugares de Memoria Histórica de Navarra. Pero antes de entrar en ella, y ya vamos a entrar enseguida, deciros que el Instituto Navarro de la Memoria trabaja en varias líneas. Por una parte, somos los encargados de la localización, exhumación e identificación de los asesinados y desaparecidos tras el golpe del 36. Tenemos un convenio con la Sociedad de Ciencias Aranzadi, en estos momentos de 80.000 euros. Tenemos un encargo a la empresa pública Nasertic, que se encarga de crear el banco de ADN, en estos momentos 60.000 euros. Y con eso pues hemos conseguido llegar a los 350 expedientes aproximadamente y hemos superado ya el medio centenar de personas que hemos identificado en estos últimos años. El día 7 de octubre, que es el lunes que viene, entregaremos 3 restos de personas asesinadas, uno de ellos en la fuga de Ezcaba, en un pueblo que se llama Elía, y otros 2 en el cementerio de Berriozar, de una fuga o de un intento de fuga anterior y de una ejecución masiva. Hemos organizado durante estos últimos años varios actos de reconocimiento, los mencionaré después brevemente. Hemos desarrollado el programa de Escuelas con Memoria. Trabajamos en la transmisión y divulgación de la memoria a través de numerosas exposiciones. Hemos desarrollado la Ley de Lugares de Memoria, en la que me detendré más, y por último hemos retirado 450 símbolos franquistas en un intento de democratizar el espacio público de Navarra. Todavía quedan. Entrando un poquito en la Ley Foral 29/2018 de Lugares de Memoria Histórica de Navarra, cuando surge en el año 18, habría que recuperar, y luego Queralt me imagino que hablará más al respecto sobre ello, hay que recuperar 2 momentos o 2 espacios legislativos, en mayor o menor medida. Por una parte, la Generalitat de Cataluña, en el año 2010, había creado la Xarxa d'Espais de Memoria, y en el 2011 la Junta de Andalucía también había desarrollado un decreto que regulaba los lugares de la memoria histórica en Andalucía, que, si no recuerdo mal, estaban en torno a la 50. A partir de esas experiencias, en el año 2017, el Instituto Navarro de la Memoria, o mejor dicho, en aquel momento la Jefatura de Sección de Memoria Histórica, organizó 2 encuentros, 2 coloquios. Por una parte, uno que se llamaba Fascismo y Lugares de Memoria, donde vinieron diversos especialistas, expertos del Estado español, y otro seminario que se llamaba Simbología franquista, arte y espacio público, donde vinieron también pues, expertos y especialistas, en este caso incluso de Alemania, para que pudiésemos ilustrar qué es lo que se podía hacer con los diferentes espacios de memoria. En aquellos momentos también estaban latiendo lo que era el destino del Monumento a los Caídos, destino que todavía sigue latiendo. A partir de esos 2 seminarios que organizó el Instituto Navarro de la Memoria, se fue abriendo un proceso participativo en el cual participaron todas las asociaciones de memoria histórica, participaron las entidades locales a través de la Federación de Municipios y Concejos, participaron también a título individual diferentes personas, investigadores, el propio Fondo Documental de la UPNA, y ese proceso participativo dio lugar a una serie de conclusiones que en el inicio del procedimiento de elaboración de la ley por parte del Parlamento en el año 18 fueron incorporadas en parte. Y finalmente, el 26 de diciembre del 2018, se aprobó la Ley 29/2018 que regulaba los lugares de la memoria histórica de Navarra. En esta ley se habla de espacios que estén vinculados a hechos relevantes relacionados con la represión franquista. Y en este sentido, el objeto de la ley es identificar
declarar, proteger y conservar y al mismo tiempo difundir los diferentes lugares de la memoria histórica que hayan sido declarados como tales en Navarra. La tipología, os lo señalo ahí, van a ser podrán ser declarados lugares de memoria las fosas o los enterramientos colectivos que haya, los lugares de detención, las obras públicas que hayan sido elaboradas con trabajo forzado, franquista o con esclavitud bajo el franquismo, la represión de la mujer, pero también, además de los hechos donde se ha producido algún tipo de represión, también los memoriales que han sido construidos por las asociaciones, por las entidades locales o por la propia administración pública en recuerdo de las víctimas del franquismo, de los vencidos durante la Guerra Civil y durante la dictadura. El procedimiento es muy sencillo. Hay una declaración que puede ser de oficio por parte del organismo competente, en este caso la Dirección General de Memoria y Convivencia, pero también puede ser iniciado el procedimiento a instancias de un particular o de una asociación o de una entidad local. Esta solicitud se estudia en la Comisión Técnica en materia de memoria histórica que existe en aplicación de la Ley 33/2013 en Navarra y se inicia el procedimiento. Si la propia comisión elabora un informe, si el informe es favorable, ese informe favorable, vinculante en este caso, se eleva al Gobierno de Navarra, quien por acuerdo de gobierno declara un lugar como lugar de memoria. Y a partir de ese momento pues existe o se desarrolla la ley en cuanto a su protección, en cuanto a su conservación y a su difusión. Aquí me gustaría señalar una cuestión que yo creo que es relevante. En el proceso de discusión de la ley hubo varias alegaciones por parte de los partidos políticos, pero una fue muy importante. Y es que se aceptó que el Gobierno de Navarra fuera el responsable del mantenimiento de un lugar si era declarado como lugar de memoria. ¿Esto qué significa? Que si nosotros declaramos cualquiera de las esculturas que vamos a ver a continuación como lugares de memoria, en principio la carga presupuestaria que puede suponer para el Gobierno de Navarra puede ser asumible. Pero si declaramos un lugar, por ejemplo, como la Harinera de Castejón, nudo ferroviario, en estos momentos bodega particular, pero en su momento una harinera y en su momento también una especie de campo de concentración donde estaban albergados los trabajadores que trabajaron, los presos que trabajaron en la línea ferroviaria, supondría que el Gobierno de Navarra se tendría que hacer el cargo de todo lo que es el mantenimiento del edificio. Y eso ha generado, en algunos casos, pues ciertos problemas, de tal manera que lo que hemos hecho es buscar una solución y es marcar, preparar, diseñar una estructura a modo de escultura, a modo de placa, que sea lo que es declarado como lugar de memoria, y eso es lo que realmente es competencia del Gobierno de Navarra, su mantenimiento. Si el edificio fuera del Gobierno de Navarra, evidentemente ahí nos surgirían los problemas. Bueno, os muestro algunas fotografías de lo que es esa monumentalización de los espacios de memoria o de los lugares de memoria. Ahí aparece en la parte inferior izquierda, aparece el monumento que se ha colocado en un pueblo que se llama Elizondo. En este caso es un monumento al exilio navarro. Se hizo un homenaje en septiembre del 2021, no solamente a las personas que se tuvieron que refugiar, que se tuvieron que exiliar, sino también a las redes de solidaridad que se fueron creando. Está colocado al lado del camino de Berarzún, en Elizondo, y está colocado al lado de la fronda de la Vitoria Echeverría, que es una mujer que se jugó la vida por salvar, junto con la Remigia, mujeres que se jugaron la vida por salvar a cientos y cientos de personas. Había una red que iba por ese camino y que luego atravesaba el monte en aquellos momentos con palos, con varas de castaño, de roble, porque la cuerda era muy costosa, que sí iban por la noche agarrados al palo para que no se extraviasen. A su derecha está el memorial de los centros de detención, que está levantado y que se inauguró en noviembre del 22 en el centro de Pamplona, centralidad del espacio público, y que hace referencia a una exposición y a un proyecto de recuperación de memoria que se llamaba La ciudad de los cautivos. Pamplona tuvo en 1936, 39, 45 17 centros de detención.
Pamplona tenía 50.000 habitantes y en algunos momentos, como el año 39, tenía 12.500 prisioneros. Prisioneros que provenían de los batallones de trabajadores forzados, que provenían de algunos campos de concentración, que provenían del exilio que habían vuelto, que provenían de los prisioneros que había en el fuerte de San Cristóbal, etc. Y luego a su derecha hay una escultura que ha sido completada este año 24 en el campo de concentración de Gurs. Buena parte de los refugiados que acabaron en Argelès, Saint-Cyprien, en todos los campos del sudeste francés, acabaron en muchas ocasiones en el campo de Gurs, el campo de los vascos, donde estuvieron en torno a 450-500 navarros. Esos monumentos que os he mostrado los ha construido el Gobierno de Navarra, por iniciativa propia, a partir de proyectos. Proyecto Exilio, en un caso, proyecto Cautividad y proyecto Campos de Concentración. Estos que os muestro aquí son 3 ejemplos, hay muchísimos más, de lo que han sido iniciativas de asociaciones y sobre todo entidades locales. El que aparece en la parte superior derecha es el que está en el Alto del Oiti y que viene a juntar lo que pueden ser en torno a 20-25 fosas que hay en ese montecito pequeñito, Camino de Sangüesa. Eso que aparece ahí es un triburu, verdad, justicia y reparación, es un símbolo, tiene ciertas connotaciones vascas. Debajo de él aparece la Tejería de Monreal, es una fosa, la Tejería de Monreal, donde hubo una saca brutal el 21 de octubre de 1936 de la cárcel de Tafalla y donde fueron asesinados y enterrados en torno a 95 o 100 hombres y alguna mujer en esa zona. Son tejas donde aparecen los nombres de los pueblos y de las personas que fueron asesinadas. Y a su lado aparece el cromlech del Alto del Perdón, en pleno Camino de Santiago. De hecho, al fondo se ven unas figuritas que son las que marcan el hito del Camino de Santiago. Y ahí aparecen pues, piedras relacionadas con los pueblos y donde aparecen también los nombres de las personas. Y quizás esto es lo que más, yo creo que más importante. ¿Qué hemos hecho? Divulgar. Hemos diseñado una marca, que son las 2 M's que aparecen en la parte de abajo, una M sobre tierra, la M negro, que simbolizaría los memoriales que se han construido en Navarra en recuerdo de las víctimas, y una M subtierra, de color marrón como la tierra, que son las fosas que hay en Navarra, lugares de memoria, memoria toquía. Esa es la marca que está en las carreteras de Navarra, aparece en la parte inferior izquierda, y en este caso es una señal en la autovía que va desde Pamplona hasta Jaca y donde marca pues, la Tejería de Monreal, que es ese monumento que os he enseñado anteriormente. Entonces, en aquellos lugares de memoria declarados como tales, en concreto son 25 lugares de memoria oficiales, en estos 25 lugares de memoria hay una señalización donde aparece el logo y donde aparece en castellano y en euskera la orientación en carreteras. Es decir, circular por Navarra es circular por una red viaria que está marcada por los lugares de memoria de Navarra. Y al mismo tiempo, en cada uno de los lugares, si me voy al otro lado, aparece un tótem o un atril con 2 partes. Una parte común a todos ellos, donde aparece un mensaje con un alto contenido ético, cuestionando la violencia que surge en el año 36 por parte de los sublevados, por parte de los militares, de los raquetes y falangistas, y luego aparece una contextualización histórica en la parte inferior donde se explica qué es lo que ha ocurrido en ese lugar. Es lugares de memoria con atriles y con tótem. Y luego, conscientes de que la figura de lugares de memoria es compleja, recordad el mapa que os he enseñado, 250 fosas, cada una de ellas sería un lugar de memoria, eso es obvio. Pero eso le incorporamos los memoriales, le incorporamos los panteones, le incorporamos los centros de detención, nos estaremos poniendo en 300, 350, 400 lugares de memoria. Eso para un gobierno como el de Navarra sería inviable. Y en este sentido lo que hemos hecho es generar una figura adicional que se llama espaciosdememoria.com. Lugar de memoria sería aquel lugar que sería o que tendría un carácter significativo y emblemático, es decir, que agruparía a personas asesinadas de varios pueblos, donde estuvieron encerrados o prisioneros miles o cientos de personas, es decir, que tengan un simbolismo especial. Asociado a esos lugares de memoria se crea la figura de espacios de memoria que
lejos de concurrir y jerarquizar, lo que hace es concurrir y complementar. Y hemos diseñado 13 rutas, luego os enseñaré la página web donde podéis entrar. Y en estas 13 rutas aparecen diferentes lugares con un lugar de memoria que es el que está declarado como tal, pero aparecen en torno a ese lugar de memoria pues diversos espacios de memoria que complementan, que enriquecen el conocimiento de lo que fue la represión en Navarra. Homenajes, hay algunos ahí que os he puesto, homenajes a funcionarios públicos, homenajes a maestros, homenajes a los familiares. ¿Cómo voy? Bien. Bien. Homenajes a los asesinados en el cementerio de Torrero, en Zaragoza, homenajes al exilio, homenajes en el campo de concentración de Gurs, etc. Diversos homenajes en los que han participado las autoridades públicas, tanto del Gobierno de Navarra como del Parlamento. En este caso aparece la primera presidenta de los Gobiernos del Cambio, Uxue Barcos, y Ainhoa Aznárez, que era la presidenta del Parlamento. Y en este caso, algo muy importante, homenajes en los cuales el protagonismo no está en las instituciones, sino que está en los familiares. Y de hecho ahí aparece Asun Larreta, una gran amiga y compañera, hija de un maestro asesinado, en este caso en La Rioja, y aparece también Marisa, que también es hija, en este caso, de un inspector de educación. Cuando menos equilibrio, y si se puede, mayor presencia de lo que son los familiares. Bueno, aquí os he destacado 4 fotografías de homenajes que organizan las asociaciones, con las cuales tenemos una relación directa. Hay una mesa de asociaciones, hay una comisión técnica donde están las asociaciones y de forma periódica nos reunimos para intercambiar opiniones. El propio plan de fosas o el plan de exhumaciones de cada año se hace juntando a las asociaciones y, en la medida de lo posible, sus investigaciones y las nuestras van dando lugar a lo que es el plan de exhumaciones de cada año. Bueno, aquí aparecen 4 fotografías. La primera de ellas, arriba a la izquierda, es la Vuelta al Castillo, en Pamplona. Ahí AFNA, la Asociación de Familiares de Fusilados de Navarra, que se crea en 2002, organiza cada 14 de abril, en torno a esa fecha, un homenaje al que acuden cientos y cientos de personas en el lugar donde fueron brutalmente asesinados y ejecutados pues cientos de pamploneses o de pamplonesas. A su derecha está el penal del San Cristóbal, el fuerte de San Cristóbal, donde la asociación Chimparta organiza en torno al 22 de mayo de cada año el recuerdo de la fuga del 22 de mayo del año 38. Fuga o prisión o penal en el que estuvieron, como bien sabéis, en torno a 620, 630, 640, porque las cifras van variando, personas de origen gallego. En la parte inferior aparece Manu con una vasija de barro en las manos. Se había recogido tierra para luego meterla en el memorial de los centros de detención, una especie de metáfora. Se construye el memorial de los centros de detención, donde hay una piedra que ejemplifica los centros de detención que se va disgregando, dispersando hacia las diferentes fosas que hay en Navarra. En la última se dejó arena de en torno a 15, 20 fosas donde se habían hecho homenajes por parte de las asociaciones y donde se cogió un poquito de tierra. Y a la izquierda, pues un baile tradicional de la montaña en el Alto de Igala-Bidangoz, donde hay una escultura colocada por Memorial en Bideac, una asociación que desde el año 2004, se ha cumplido este año el 20 aniversario, organiza pues una serie de homenajes en torno a las víctimas. El programa de divulgación o la divulgación de la memoria tiene, y sobre esto podríamos estar hablando durante horas, pero luego os voy a dejar unas tarjetitas que os he traído, espero que haya para todos, para que luego cuando tengáis tiempo punteéis los diferentes códigos QR. Dentro de este programa de divulgación de la memoria y de transmisión intergeneracional, el programa Escuelas con Memoria es fundamental. Un programa que tiene, por una parte de formación inicial. En la Universidad Pública de Navarra colaboramos con el grado de Educación Infantil y Primaria y de Historia y Patrimonio. Hemos colaborado en el diseño del máster Historia y Memoria, que es el único que hay como tal en España, y también en el MUPES, en el máster de formación del profesorado, donde hay asignaturas que están vinculadas a la transmisión de la memoria.
y organizamos actividades propias e incluso colaboramos e incitamos que los centros hagan actividades en torno a la memoria. Ahí aparece el encuentro intergeneracional Recuperando la fotografía inicial, donde hay cada año en torno a 1.000, 1.200 jóvenes que participan en el encuentro. Debajo está la fosa de Iruzkun, donde sacamos a 19, 20 personas, de las cuales no hemos conseguido identificar a nadie. A esas exhumaciones acuden los centros educativos y se produce un diálogo, ese aprender dialogando de la memoria crítica, que es fundamental en los lugares de memoria, entre las víctimas, entre sus familiares, entre los técnicos, entre los investigadores, entre los testigos, entre los jóvenes y las jóvenes de cada instituto. Y a su lado está la actividad más bonita quizás, porque ahí se enlazan muchas cosas. La GR 225, declarada como lugar de memoria. Hemos organizado desde hace ya 6 años una actividad que se llama Las Botellas de la Libertad, porque, como bien sabéis, en el cementerio de las Botellas, que hay anexo al fuerte de San Cristóbal, se enterraba a los presos que morían con tuberculosis u otro tipo de enfermedades con una botella en su interior. Y esas botellas se trasladan desde el fuerte de San Cristóbal hasta Urepel, donde se ha colocado una escultura en honor a Jovino Fernández, que es uno de los 3 presos que se escapó y llegó a Francia y consiguió la libertad. Educación formal y educación no formal. Campos de voluntariado juvenil. Desde hace ya 6-7 años organizamos campos de voluntariado juvenil, donde limpiamos los búnkeres dentro del proyecto Fronteras de Hormigón, donde hay 13 rutas que permiten recorrer todo el Pirineo, atravesando diferentes zonas preciosas, recuperando toda esa frontera infranqueable que Franco pretendió construir y que se demostró rápidamente que iba a ser permeable por todos los sitios. Recuperamos búnkeres, pero no solo eso, recuperamos también los barracones que albergaron a los presos o prisioneros en los campos de concentración o de trabajos forzados. Ahí aparece a la derecha un barracón que se replicó a partir de una fotografía que había. Os recomiendo, porque no hay mucho tiempo, que entréis en esta página, espaciosdememoria.com. Aquí encontraréis lugares de memoria, encontraréis espacios de memoria, encontraréis rutas, fronteras de hormigón, y tendréis al menos 26 rutas para que podáis recorrer Navarra viendo lugares de memoria, viendo espacios de memoria, viendo rincones, parajes con memoria. Todos estarán señalizados y encontraréis información por todos los lugares. Dentro de la divulgación, voy a ir a la última y vuelvo a esta. Hay una en la que no quiero que se me quede el tiempo corto. Oroibidea, camino de memoria. Oroibidea es una palabra en euskera preciosa, además muy fácil de recordar incluso para quienes no hablan euskera. Oroibidea, camino de memoria. Es un lugar de memoria histórica en Navarra, oficial. Creo que es el 22 que ha sido declarado como lugar de memoria. Y nos empeñamos en que fuera lugar de memoria por una razón, porque hasta ahora, si os dais cuenta, he hablado de espacios físicos. Pero esos espacios físicos, si no se escucha en ellos la memoria, el recuerdo de las víctimas, probablemente no tengan demasiado sentido. Y en este sentido, valga la redundancia, Oroibidea lo que hace es recuperar la voz de las víctimas. En estos momentos tenemos datos sobre en torno a 23.053 víctimas, a partir de la elaboración de 15 proyectos de recuperación de memoria, que son los que aparecen en la página, no son todos los que tenemos. Aparecen 365 entrevistas de familiares de víctimas e incluso de víctimas, porque en el caso del penal de San Cristóbal, a partir del documental que hizo Iñaki Alforja, Ezcaba, pues aparecen personas que estuvieron presas en el penal y por lo tanto se ha recuperado. Aparecen 2.895 fragmentos de 4.880 víctimas y todo esto online, es decir, se puede pinchar y se puede escuchar. Aparecen digitalizados 5.000 documentos, aparecen 9 mapas temáticos y aparecen 3 exposiciones en línea. Una sobre la objeción de conciencia e insumisión en Navarra, otra sobre la ciudad de los cautivos y otra sobre el proyecto de recuperación de exhumaciones tempranas Luera-Spian. Pero en breve vamos a encontrar otras sobre la simbología franquista que ha sido eliminada y vamos a encontrar otras sobre los trabajos forzados en Navarra. Todo esto hace que Oroibidea tenga 162.000 referencias entre víctima y documentos. Es un portal
que parte de un concepto que es el que se aplica en la ESMA, es el Registro Unificado de Víctimas, y parte de lo que son los archivos Arolsen, de intentar que toda la documentación que tenemos y que disponemos sea mostrada en línea. Todo esto se hace a partir de una aplicación que se llama Dédalo, un software libre que permite generar estrategias que ofrecen ese tipo de información. Y bueno, dentro de ella había exposiciones online, pero también hay exposiciones físicas y algunas de ellas se pueden traer a partir de un proyecto de transportes hasta Galicia. Tenemos una exposición sobre el fuerte de San Cristóbal, una exposición sobre el Uraspian, otra sobre la cautividad, fronteras de hormigón y, bueno, hay otra serie de exposiciones porque el objetivo fundamental que tiene el Instituto Navarro de la Memoria es la protección, la conservación y, sobre todo, la divulgación de la memoria de los lugares de memoria en Navarra. Tarea en la que estamos, tarea en que, como y acabo ya con esta reflexión, estoy convencido de que vamos a continuar, porque hay un apoyo político, hay una mayoría social. Es decir, el Parlamento de Navarra, no lo he dicho, y con esto acabo, la ley de lugares de memoria, 50 parlamentarios en el Gobierno de Navarra, en el Parlamento de Navarra, 48 votaron a favor y 2 abstenciones. Las 2 abstenciones fueron del Partido Popular y yo creo que lo hicieron simplemente porque había que hacerlo. Pero desde entonces la ley, así como la ley, las políticas públicas de memoria, lo decía antes en una conversación informal, no han suscitado grandes debates. Se ha aceptado lo que se está haciendo por parte del Instituto Navarro de la Memoria. Hay un consenso de que es necesario reparar, reconocer la memoria de las víctimas y la de los vencidos. Y en este sentido, programas como Escuelas con Memoria o la propia Ley de Lugares de Memoria pues tienen un consenso social fundamental. Probablemente porque el mundo asociativo ha sido y es muy intenso en Navarra, probablemente porque hay un humus tanto asociativo como de reivindicaciones familiares que ha sido muy activo durante estas últimas 4 décadas o 5 ya décadas. Y en ese sentido partimos de una situación social y política realmente favorable. Y a mí a veces pues me da un poquito de pena que esto no se replique en todos los territorios, porque es lo que habría que hacer y replicar. Bueno, y aquí lo dejo, luego si queréis ya hablaremos.